Bueno, pues vamos a continuar con el curso de Excel. Nada más vamos a esperar unos segunditos a ver que se conecte la mayoría de los integrantes. Ya ahorita, bueno, al parecer ya está casi la mayoría. Bueno, son 10 los que están conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Faltan algunos. Esperar unos segunditos para que estemos todos. Muy bien, ¿ya se abrió el archivo de Excel, jóvenes? Sí, Inge. ¿Sí? Listo, ya está abierto. Ok, entonces ya tenemos esta base de datos sobre lo que es la información que se publica a diario sobre el COVID, con la excepción de que este archivo es de finales del mes de junio. Y, por ejemplo, si le ponemos control y la tecla de la flecha hacia abajo, nos vamos a ir hasta el último registro, que vemos que tiene 650,046 renglones esta base de datos. Pero si le quitamos el primer renglón que tiene que ver con los nombres de las columnas, entonces en realidad nuestra base de datos tiene 650,045 registros, es decir, más de medio millón de registros. Entonces es una base de datos más o menos grande, no es así muy grande que digamos. Y luego veremos ahí cómo trabajar con Excel con cantidades más grandes. De hecho, si le volvemos a presionar la tecla control y la flecha hacia abajo nuevamente, vamos a llegar al límite de los renglones que podemos trabajar con Excel, que es 1,048,576 registros. Es la limitante que tenemos en cada una de las hojas de Excel. Pero bueno, más adelante veremos cómo trabajar con más registros de los que podemos mostrar aquí en Excel. Por lo tanto, en este archivo tenemos 650,000 registros. Entonces le damos control y la tecla de la flecha hacia arriba para irnos al primer renglón. Y bueno, ahí ya estamos ahí en el primer renglón de nuestra base de datos. Entonces, en la primera columna debemos de tener la fecha de actualización. Ok, entonces en la primera, la fecha de actualización, que por ahí nos dice que es el 31 de julio, aunque como les digo, esta base de datos contiene la información hasta los primeros de julio. Viene aquí un campo de identificador de registro, que en sí no tiene ninguna utilidad, simplemente es un identificador. Luego viene lo que es una columna de origen, y luego es un sector que, a ver, por aquí debo de tener, ¿dónde está el catálogo? Dice bien, ahí en las páginas donde descargué ese archivo viene otro archivo que es un catálogo de los datos. Este archivo generalmente está codificado con puras claves. Yo algunas de esas ya las modifiqué para que, por ejemplo, el sexo, en vez de tener una clave como 1 y 2, diga hombre-mujer. En la entidad de nacimiento, el archivo original tiene unas claves que el 1 es Aguascalientes, el 2 Baja California, el 3 Baja California Sur, y así sucesivamente. Pero por ahí hice algunas modificaciones a este archivo. Luego vemos ahí algo de cómo realizar esas modificaciones. Pero en ese archivo de catálogos, por ejemplo, en el catálogo, en la columna sector, el 1 tiene que ver con Cruz Roja, el 2 DIF, el 3 estatal, 4 IMSS. A ver, permítanme que por aquí mandaron un mensaje por el WhatsApp.
A ver, sí, es que estaba viendo aquí que Alan, que no podía unirse a la sesión. Ya por ahí le dije que es el... Vamos aunque les puse dos links diferentes, uno para la sesión de 10 a 12 y otro para 12 a 2, para no estar cambiando, pues vamos a usar siempre el mismo, ¿no? De 10 a 12. Más tarde voy a poner ese link en la descripción del grupo ahí de WhatsApp para que por ahí podamos usar ese link. Yo lo había puesto así por separado por la cuestión de que les comentaba hace rato para poder hacer generar este pequeño intermedio a las 2 horas para descansar y también para que a la hora de generar el video, pues que no quede muy extenso y no poder tener alguna limitante a la hora de subirlo a YouTube. Muy bien, entonces, como les mencionaba, en ese archivo de la base de datos del COVID viene una serie de claves, como por ejemplo, esta es la entidad de nacimiento y la entidad donde se dio el resultado sobre el COVID. Originalmente aquí la entidad de nacimiento tiene una serie de claves, como este de aquí. Y aquí en el catálogo bueno, son diferentes catálogos, por ejemplo, aquí en el catálogo de entidades, me dice que el 1 es Aguascalientes, 2 Baja California, 3 Baja California Sur, y así sucesivamente. Entonces, en resultados también, el 1 es positivo, 2 no positivo, 3 resultado pendiente. Pero ahorita, para facilidad en el análisis de los datos, yo ya hice la modificación de esas claves, que ya más adelante, cuando veamos Power Query y Power Pivot, vemos cómo relacionar diferentes tablas en la cual podemos tener lo que son esas claves. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que nos interesa es que tenemos esta base de datos del COVID. Entonces, les decía, ahorita lo que nos interesa es, por ejemplo, el sexo, entidad de nacimiento. Esta es la entidad del resultado y municipio de resultado. Ahorita, por lo pronto, pues no nos interesa. El tipo de paciente, si es ambulatorio, si está hospitalizado. La fecha de ingreso a la unidad médica. La fecha en que presentó síntomas. La fecha de defunción. Si tiene 9, es que no, afortunadamente no ha fallecido la persona. Si tiene algún número diferente a puros 9, pues es la fecha en que la persona, pues desgraciadamente falleció. Luego vienen algunas otras variables, como si la persona fue intubado. Podemos tener que sí esté intubado, que no esté intubado, o no aplica. Si presentó neumonía, si sí, si no, o no aplica. La edad del paciente, la nacionalidad, si está embarazada la persona o no. 1 es que sí, 2 que no, no aplica, etcétera, etcétera. Algunas otras variables que pueden ser de interés, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, si tiene EPOC, que es algo así de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene asma, alguna inmunosupresencia o algo así, hipertensión, si tiene alguna otra conformidad, si tiene alguna enfermedad cardiovascular, si tiene obesidad, si tiene problemas renales crónicos, si tiene tabaquismo, algún otro caso, y el resultado al análisis de COVID, si es positivo o es negativo. Otra variable de interés es, por ejemplo, si está en la unidad de cuidados intensivos, si sí o no aplica según sea el caso. Entonces, esta es la base de datos del COVID. Y como mencionamos ahorita, tiene 650,045 registros con información. Esta pequeña base de datos tiene completo hasta el mes de junio y tiene por ahí algunos pequeños cuantos casos del mes de julio. Muy bien, entonces son 650,000 casos. Vamos a generar pues una tabla dinámica para estar analizando los datos y a través de esas tablas dinámicas generar un dashboard donde podamos ver ya información resumida. Un dashboard, por ejemplo, ¿qué pudiera ser un dashboard? Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, información COVID, por ejemplo.
¿Dónde está? Por ahí había visto yo una... Bueno, por ahí había visto una página donde hay información sobre el COVID, pero bueno, mejor luego la busco. Nosotros queremos hacer nuestro dashboard para mostrar alguna información importante sobre lo que es el comportamiento del COVID, como puede ser número total de casos positivos, número de casos negativos, cuántos de esos son hombres, cuántos son mujeres, y poder hacer una segmentación de los datos a través de la entidad de nacimiento para saber cuántos casos hay en un determinado estado, y además hacer el uso de escalas de tiempo para poder filtrar la información en base a fechas. A lo mejor yo quiero analizar las fechas de un determinado mes, o a lo mejor de 2 o 3 meses, o a lo mejor de una semana en específico, o cualquier otra necesidad que yo tenga de análisis de información. Todo eso voy a hacer uso de tablas dinámicas y aparte de segmentación de datos y escalas de tiempo para poder generar un dashboard que me vaya mostrando información. Entonces, como veíamos hace rato en la presentación, primeramente tenemos que planear el dashboard. Ahorita yo ya más o menos lo tengo por aquí, algún esquema. Ahí lo vamos a ir representando. Y nos vamos a ir directamente al paso 4. Ya los tenemos en una tabla de Excel. Esta tabla es, por ejemplo, si yo selecciono aquí, le doy control T, pues ahí veo todo lo que es mis datos, que ahí tengo una tabla con todo lo que es mi información. Como ya mencionamos, para que esto lo considere como una tabla, no debo tener toda una columna vacía o todo un renglón vacío. De lo contrario, sería como si fueran, por ejemplo, si yo aquí tuviera un renglón completamente vacío, sería como si tuviera dos tablas diferentes, o si tuviera toda una columna vacía, sería como si tuviera 2 tablas diferentes. Entonces, eso es lo primero que debemos de checar, que no tengamos toda una renglón vacío o toda una columna vacía. Pero bueno, en esta base de datos que descargamos, la información está, pues está bien hecha. Tiene el formato adecuado. Entonces, primeramente vamos a agregar nuestra tabla dinámica. Entonces, en cualquier celda que estemos dentro de la tabla, le vamos a ir al menú insertar y le vamos a poner tabla dinámica. Automáticamente nos detecta que nuestra tabla está en la hoja 1, así como se llama nuestra hoja, desde el renglón A1, ¿sí? A1 pues es esta celda, la primera celda, y hasta la celda A650.046, es decir, todos los renglones y las columnas que veíamos ahorita. Bueno, en la parte de abajo nos dice esto, que si queremos agregar estos datos al modelo de datos, para que ahorita no sea tan tardado, vamos a desactivar esta opción de agregar estos datos al modelo de datos. Esto posteriormente lo vamos a ver cuando veamos Power Query y Power Pivot. Entonces le damos aquí aceptar y nos lo va a colocar en una nueva hoja de cálculo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Aquí le vamos a poner vamos a ponerle tablas dinámicas y la hoja 1 pues es nuestra base de datos COVID. Y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Muy bien, entonces tenemos ahí, vamos a arrastrar la fecha de ingreso. ¿Sí? La fecha de ingreso lo vamos a arrastrar aquí a filas. Y al arrastrar esta fecha de ingreso, ¿sí? Si vemos aquí
fecha en que ingresó a la unidad médica. Vemos que hay algunos del 2 de enero, 3 de enero, 2 de enero, 2 de enero, 30 de marzo, 2 de enero, etcétera, etcétera. Como esto lo ve que es mucha la información, automáticamente al arrastrarlo aquí a filas, me lo agrupa por meses. Entonces aquí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y, como mencionamos hace unos momentos, algunos cuantos de julio. Ahora, yo quiero saber cuántos pacientes hubo que ingresaron en cada uno de esos meses. Entonces, como yo quiero contar cuántos pacientes ingresaron a la unidad médica en cada uno de los meses, si queremos contar, debemos de usar una variable que sea de tipo texto. También podemos usar una de tipo numérica, pero cuando arrastramos una de tipo numérica, automáticamente nos hace la suma. Lo podemos cambiar a que use la función de contar en vez de la de suma. Pero pues para evitar eso, pues mejor arrastramos un campo que sea de tipo cadena de texto, como es el caso del ID de registro. Si nos vemos aquí, el ID de registro es de tipo texto y nos damos cuenta que es de tipo texto porque hay algunos que tienen, aparte de números, tiene letras y aparte está alineado a la izquierda. Los que son numéricos, como estos de aquí, el origen, el sector, que me detecta que todas la información de esa columna son numéricos, me los alinea a la derecha, tanto el origen como el sector, y las fechas también los toma como tipos numéricos. ¿Por qué? Porque podemos hacer operaciones con las fechas, podemos sumarle o restarle días o meses a una fecha. Los que son tipo cadena de texto, como aquí la entidad de nacimiento, están alineados a la izquierda, igual, por ejemplo, hasta el sexo, igual lo que es el ID de registro. Como ve que aquí hay algunos que son numéricos, pero otros que son tipo cadena, entonces, si yo arrastro el ID de registro, la función que va a usar por default va a ser la función de cuenta, que me va a contar cuántos casos hubo en cada mes. Entonces, selecciono y le voy a cambiar aquí a tipo numérico y le quito los decimales, ¿verdad? Porque no puede haber 1016 casos, .5 o .8, ¿no? ¿Verdad? O se tiene o no se tiene, pero no hay puntos intermedios. Entonces, ya vemos aquí rápidamente en nuestra base de datos que tiene 650,000 registros, que hubo 1016 casos que ingresaron a una unidad médica en el mes de enero, 876 en el mes de febrero, 15,236 en marzo, 76,000 en abril, 193 en mayo, 314,000 en junio, y en julio, como les decía ahorita, el mes de julio no está completo, por eso hay más poquitos. La finalidad de dejarlo de esta forma es, una vez que tengamos hecha nuestro dashboard con esta información que es al corte de los primeros días de julio, utilizar la opción aquí en datos. Fíjense bien, aquí en datos, como nosotros importamos de alguna forma ese archivo a través de la opción obtener datos externos, nos genera aquí una conexión. Si nos vamos aquí en datos a conexiones, vemos que aquí hay una conexión con el archivo. Si quisiéramos actualizar este archivo con el archivo del mes de julio o el mes de agosto, pues simplemente actualizamos aquí ese archivo y todo lo que tengamos hecho en nuestras tablas dinámicas y en nuestro dashboard se actualizará automáticamente. Por eso la opción de obtener datos externos, para que haga una vinculación o una conexión a ese archivo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica que nos está contando los casos que hubo por cada mes. Ahora, de estos casos, como yo comentaba hace unos momentos, a mí me interesan únicamente los que en el resultado hayan dado positivo. Entonces, me voy aquí a la lista de campos, busco el resultado y lo voy a arrastrar aquí a filtros. Y aquí en resultado, por default me aparecen todos, pero a mí únicamente me interesan los positivos. Entonces selecciono positivo y le doy a aceptar.
y veo que de 650.046 disminuyó a 291.000 registros. Muy bien. Ahora, de esto que tengo aquí, me interesa que me diga cuántos casos son por género o por sexo, ¿verdad? Cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra tabla dinámica, vamos a buscar la columna sexo y lo vamos a arrastrar aquí a columnas. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí desglosado en el mes de enero hombres 1 y mujeres 1, total 2. En el mes de febrero 5 hombres, 2 mujeres, total 7. En el mes de marzo 1.474 hombres, 1.040 mujeres, en total 2.514, y así sucesivamente desglosado por cada mes. Muy bien, pero bueno, para saber qué es lo que vamos a hacer, déjame ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Básico, avanzado. COVID, Excel avanzado, tabla de nóminas. No. Excel avanzado. Muy bien, les voy a mostrar, antes de seguir continuando más o menos, a dónde queremos llegar. O qué apariencia va a tener nuestro dashboard. Porque a lo mejor ahorita lo estamos haciendo, pero no sabemos ni qué estamos haciendo. Entonces, déjenme lo muestro. Creo que lo debí haber puesto ahí en la presentación para ver qué es lo que queremos hacer o qué es a dónde queremos llegar. No, espérenme tantito que cargue esto. Bueno, espérenme tantito, no se me desesperen, está cargando. Para mostrarles qué es lo que queremos llegar a hacer. Bueno, lo que queremos hacer más o menos ahí en nuestro dashboard es un dashboard de análisis de los casos del COVID, en el cual me dé un resumen del total de casos, cuál es el total de los casos, cuántos son positivos, cuántos negativos, cuántas defunciones, cuántos dieron positivo de hombres, cuántos dieron positivo de mujeres. Tener aquí una tabla con el top 10 entidades con más casos positivos. Tener aquí lo que es cuántos casos son ambulatorios, cuántos son hospitalizados. Tener aquí una escala de tiempo en el cual yo pueda analizar en ciertos meses cuál fue el comportamiento. Tener una segmentación de datos a través de las entidades y los casos positivos por COVID.
Ahora, a través de esta segmentación de casos por entidades y a través de estas fechas de ingresos, si yo pongo una escala de tiempo mayor, estos datos de mi dashboard se tienen que actualizar. El total de casos, casos positivos, negativos, defunciones, positivos hombres, mujeres. También se tiene que actualizar mi gráfico, se tiene que actualizar mi tabla de top 10 entidades con más casos positivos y demás. Cuántos son ambulatorios, cuántos son hospitalizados en toda esta escala de tiempo. Entonces, esto es lo que queremos más o menos a grandes rasgos hacer. Lo que sería nuestro dashboard sería un panel de tipo informativo en el cual a través de segmentación de datos y escalas de tiempo podamos estar analizando el comportamiento de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, aquí ya abrí, anteriormente la escala de tiempo era marzo, abril y mayo, agregué junio y aquí mi gráfico se actualiza, el número de casos también se actualizan y mi tabla se actualiza, etcétera, etcétera. Todos mis datos se actualizan. Esto es lo que queremos hacer a grandes rasgos. Sería nuestro dashboard y este es un dashboard interactivo en el cual tenemos pues segmentación de datos y escalas de tiempo y que esa información se vaya actualizando conforme yo vaya filtrando los datos o vaya moviéndole aquí a mi escala de tiempo, se actualicen estos totales, mi tabla o estas tablas dinámicas y este gráfico. Y eso es lo que queremos hacer, más o menos a grandes rasgos. Pero bueno, para construir esto vamos a irlo haciendo paso por paso. Entonces voy a cerrar nuevamente esto. Esto nada más para ver qué es lo que, a dónde queremos llegar. Muy bien. Entonces, primeramente, como mencionábamos, tenemos que tener una idea de qué es el tipo de datos que queremos mostrar. Aquí, estos totales, como veíamos ahorita en el ejemplo al que queremos llegar, teníamos por aquí unas, digamos, como tipo unos post-its o unos cuadros con unas cantidades generales. Esto que estamos haciendo aquí, a lo mejor me puede servir para generar esos totales de casos positivos y además segmentado por género. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Y cuál es el total de esos casos? Que para este caso ahorita aquí tenemos el total general. Ya cuando agreguemos las escalas de tiempos y demás, pues ya veremos esa parte de cómo hacerlo. Muy bien, esto lo voy a mover para acá. Esto lo voy a mover acá. Aquí vamos a agregar una hoja nueva. Lo agregamos aquí con el signo de más y le damos doble clic para cambiar el nombre. Este va a ser nuestro dashboard. Entonces vamos a tener, al menos vamos a tener tres hojas. En la primera hoja vamos a tener la base de datos. En la segunda, estas tablas dinámicas que nos servirán como un paso intermedio o como variables temporales que nos van a servir para estos datos que obtengamos de las tablas dinámicas, vaciarlas en nuestro dashboard general. ¿Sí? Estas tablas dinámicas servirán como un paso intermedio para sacar ciertos datos de interés y poderlos mostrar en un dashboard todavía más resumido. ¿Por qué? Porque quizás aquí de esta tabla dinámica, quizás lo único que me interesa son estos totales. Pero bueno, ahorita vamos a ir llegando poco a poco. Entonces, esta es el primer tabla dinámica que vamos a generar para saber cuántos casos son positivos y cuántos de esos casos positivos son hombres y cuántos son mujeres. Muy bien, ¿vamos bien hasta este punto, jóvenes? ¿O alguna duda? Todo bien. Vamos bien. Ok, muy bien. Enseguida vamos a seleccionar esta columna de los meses
presionamos la tecla control. Bueno, de hecho, aquí seleccionamos nada más lo que son los meses. No, desde acá arriba, perdón. Lo que son los meses. Bueno, antes de eso, vamos a ponerle aquí mes. Hombre, mujer, ok. Vamos a seleccionar el mes, hombre y mujer. Porque a partir de ahí queremos generar nuestro gráfico de las tendencias a través del tiempo, de los meses, cuál ha sido la evolución de los casos del COVID y desglosado por hombres y mujeres y verlo ahí en un gráfico de líneas. Entonces, tenemos nuestra tabla dinámica y a partir de esta tabla dinámica vamos a insertar un gráfico. Aquí hay diferentes tipos de gráficos, que si son gráficas de barras, de columnas, de áreas, etcétera, etcétera. Vámonos aquí, bueno, gráficas circulares y demás. Vamos a ponerle aquí en gráficos recomendados y generalmente cuando tenemos fechas y queremos ver cuál ha sido la evolución a través del tiempo de los datos, lo más común es utilizar un gráfico de líneas. Entonces vamos a poner este gráfico de líneas. Aquí hay diferentes tipos de gráficos de líneas. Si queremos que ponga un punto en cada corte, si lo queremos en 3D y demás. Pues vamos a seleccionar este de aquí. Le damos a aceptar. Y este gráfico vamos a ponerlo aquí a la derecha. Si se fijan, en este gráfico me agrega unos botoncitos en el cual yo puedo filtrar también la información. Puedo ponerle aquí, si quiero filtrarlo por hombre, por mujeres y demás. Incluso por meses, puedo hacer diferentes tipos de filtro. Pero ahorita estos filtros no me interesan que estén dentro del gráfico. Por lo tanto, yo le doy un clic en cualquiera de los filtros y le voy a poner la opción ocultar todos los botones de campos en gráfico. Seleccionamos esta opción, ocultar todos los... Y luego, bueno, podemos seleccionar diferentes tipos de diseños en nuestros gráficos. Por ahí en el curso básico y en el curso intermedio ya vimos algo de gráficos, pero bueno, pues aquí rápidamente, si nos vamos a diseño, nos vamos aquí a diseño rápido, tenemos diferentes tipos de diseño, ahí los podemos ir checando. Y ahorita vamos a mostrar el diseño número 5. En el cual nos pone en la parte de abajo el número de casos que hubo en cada mes. Vamos a seleccionar este. Y aquí en título de gráfico, pues vamos a modificarlo. Vamos a ponerle casos positivos de COVID. Y este título lo vamos a quitar. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Y a ver, espérenme tantito, ¿no? Espérenme un minutito.
Muy bien, vamos a continuar. En el dashboard que mencionábamos ahorita, decíamos que queríamos poner cuántas personas de los que han dado positivos son hombres, cuántos son mujeres, cuántas defunciones hay. Bueno, si queremos saber cuántas defunciones hay, pues tendríamos que contabilizar los que tengan aquí en la fecha de defunción. Como mencionábamos ahorita, los que tienen puros 9, pues afortunadamente no han fallecido. Pero los que sí tienen una fecha válida de defunción, pues son los que lamentablemente fallecieron. Entonces, yo quiero proporcionar ese dato en mi dashboard, pero tengo aquí 650,000 registros. ¿Cómo los puedo contar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ordenarlos por fecha o qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a construir una tabla dinámica que nos proporcione esa información. Entonces, vamos a generar una tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a... ¿Dónde la pondremos? Bueno, voy a hacer poquito más para acá. Voy a hacer mi gráfico más para acá. Y voy a insertar aquí otra tabla dinámica. Entonces, me voy a la base de datos del COVID, selecciono cualquier celda de mi tabla, de mi base de datos, le pongo insertar, tabla dinámica, quito la opción esta de agregar esto al modelo de datos, pero ya no la voy a agregar en una nueva hoja de cálculo. Yo le voy a decir que es una hoja de cálculo existente, es decir, donde voy a poner todas mis tablas dinámicas que me servirán como tablas temporales para poder ir construyendo mi dashboard. Entonces, hoja de cálculo existente, y aquí en ubicación se la puedo teclear directamente o le doy clic en este botoncito de esta flecha, me voy a la hoja de tablas dinámicas y le digo que la quiero poner aquí, por ejemplo, aquí en esta celda, F3. Entonces, si se fijan aquí, ya me puso que la va a poner en la hoja que se llama tablas dinámicas, en la celda donde se hace la intersección entre F3. Entonces, para regresar a la ventana anterior, le doy clic en este botón y aquí ya me lo puso. Muy bien, si ya lo tenemos hasta este punto, vamos a ponerle aceptar y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. En esta tabla dinámica vamos a contar las personas que no han fallecido. Entonces, vamos a darle, vamos a contar fecha de defunción. ¿Dónde está fecha de defunción? Aquí está la fecha de defunción. La vamos a arrastrar aquí a filtros. Y vamos a seleccionar el que tiene 99999 y le damos a aceptar. Y le vamos a decir, vamos a arrastrar nuevamente fecha de función y que me cuente, me va a contar cuántos hay en fecha
de defunción. Entonces, y luego aquí le vamos a dar un formato. Vamos a ponerle aquí separador de miles. Entonces, de los 650.049 que teníamos acá de registros, 599.997 están vivos, ¿sí? Entonces, podemos hacer una resta del total general menos estos para calcular el número de defunciones. Bueno, voy a insertar aquí voy a poner aquí antes de la E y le voy a poner insertar, que me inserte toda una fila. Voy a ir así como que poniendo algunos tipos de comentarios para saber para qué me sirve esta tabla dinámica. Entonces aquí le voy a poner contabilizar. ¿Cómo le podemos poner como título? Contabilizar, por ejemplo, personas vivas. Por ejemplo, entonces esto es como ponerle un comentario para qué me sirve esta tabla dinámica. Entonces, esta tabla dinámica me va a servir para contabilizar las personas que están vivas y aparte pues le pongo ahí nada más para tenerlo como referencia para qué me sirvió esa tabla dinámica, porque a lo mejor si me pongo a hacer esta tabla dinámica para construir este dashboard y lo hago, no sé, el día de hoy y a lo mejor en 15, 20 días que lo vuelvo a ver, ya no sé ni para qué puse esta tabla dinámica. Entonces aquí pues le pongo como comentario, esta tabla dinámica me sirve para contabilizar personas vivas. O que han sobrevivido el COVID, no sé, algo que yo le pueda poner como identificador. Ahora, yo necesito otra tabla dinámica para obtener cuántas es el total de personas que yo tengo registrado. El total de personas, pues yo sé que serían en este caso las 650.045, pero yo tengo que obtener ese dato de alguna forma para poderlo mostrar en mi dashboard. Entonces lo que puedo hacer es simplemente que me contabilice el total utilizando una tabla dinámica. Entonces voy a generar otra tabla dinámica. Puedo estar en cualquier celda, doy insertar, vamos a darle insertar y vamos a insertar otra tabla dinámica. De la misma forma, va a usar la misma base de datos del COVID, lo vamos a poner en una hoja de cálculo existente, le damos clic en esta fecha, nos vamos a tablas dinámicas y siempre hay que procurar dejar un espacio de unas 4 celdas vacías hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4. Lo voy a poner aquí. Voy a dejar estas 4 celdas vacías y le voy a indicar que me la ponga, por ejemplo, en la F10 y a partir de ahí generar mi nueva tabla dinámica. Esa tabla dinámica, me regreso, ya seleccioné dónde me va a poner la tabla dinámica, le voy a aceptar y aquí voy a tener otra tabla dinámica. Y aquí simplemente lo que quiero es contar el número total de casos. Entonces, voy a contar cuántos casos o cuántas veces tengo un dato en ID registro. Entonces, ID registro lo pongo aquí en valores. Y si se fijan, la función es cuenta. ¿Por qué? Porque me va a contar cuántos datos tengo en ID valores. Cuántos datos diferentes. Y como el ID o el identificador de registro es diferente, pues me dice que son 650.045, que es el número de casos que se han analizado en este archivo de base de datos del COVID. Muy bien, entonces ahí ya lo tenemos, 650.045. Vamos a darle formato, me voy aquí a inicio, le pongo formato de miles y le quito los decimales. Entonces son 650.045 casos.
Entonces ya tengo aquí dos datos generales. El número de datos que se han analizado, cuántos están, de estos 650.045, cuántos están vivos, y puedo hacer una resta entre este, y de esta forma obtengo cuántas personas han fallecido. Entonces ahí ya tengo dos datos, y puedo sacar otro tercer dato que me van a servir para construir mi dashboard. Muy bien, ¿vamos bien hasta este punto? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Sí, Inge. Ok. Aquí este dato me sirve que, le voy a poner aquí que este dato es total de casos analizados. Y le voy a poner un fondo amarillo, lo voy a poner en negritas y le voy a poner tamaño 14. O sea, para saber para qué me sirve ese dato. Muy bien. En esta tabla, ahora enseguida lo que voy a poner, bueno, ahora sí voy a arrastrar este gráfico más para acá. Esto lo voy a hacer más para acá. Fíjense bien, aquí más o menos aquí voy a poner, voy a hacer unas operaciones. Primeramente aquí voy a poner total de casos. El total de casos le voy a poner que el total de casos, mi variable total de casos va a ser igual. Voy a poner aquí el signo de igual. Yo le voy a dar un clic aquí donde tengo este total, ¿sí? Y le doy un enter. Voy a poner estos como datos numéricos sin decimales. Ahí está. Aquí voy a poner una serie de datos que me van a servir para llevármelos a mi dashboard. Aquí tengo lo que es el total, perdón, el total de casos. Y luego después, total positivos. Este total positivos, este dato va a ser igual. Y mi total de datos positivos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues aquí lo tengo. Este dato aquí, 291,000. Este va a ser mi total de casos positivos. Entonces, le doy un enter aquí. Y ahí tengo, total de positivos son 291,000. Es decir, este dato. Este dato, conforme yo pongo aquí una segmentación de datos, se va a actualizar mi tabla. Y al actualizarse mi tabla, se va a actualizar este dato. Y este dato me va a servir para yo hacer referencia aquí en mi dashboard, que todavía el dashboard no lo he hecho. Simplemente aquí, en esta hoja de tablas dinámicas, estoy construyendo mis tablas dinámicas y mis variables que me van a servir para mostrarlo en el dashboard. Entonces tenemos aquí total de casos positivos y el total de negativos. ¿Cómo lo puedo calcular? Si tengo un total de casos y un total de positivos, este total de positivos ya lo tengo aquí desglosado. Bueno, pues entonces simplemente el total de negativos va a ser igual a esta cantidad que tengo aquí de 650.045, o puedo usar este de aquí, menos el total general de positivos. Y tengo un total de 359.045 negativos. Bueno, este lo voy a poner, fíjense bien, para que me ocupe. Bueno, ahorita lo ponemos. Bueno, entonces ahí tenemos el total de negativos y
Ahora me interesa cuántos son positivos. Bueno, le voy a poner hombres que dieron positivo. Le voy a poner el signo de más por aquí, que es más cortito. ¿Cuántos son hombres positivos? Entonces, pues ese dato le voy a poner aquí en igual y lo tengo aquí, el total general que dieron positivo de hombres. Este dato aquí está, entonces simplemente les digo que ese dato lo voy a agarrar de esa tabla dinámica en esa columna. Y para el caso de mujeres que dieron positivo, simplemente le voy a decir, esta celda va a ser igual a lo que me arroje como resultado esta tabla dinámica. Y le doy un enter. Y ahí está. Y enseguida, otro dato que queremos mostrar en nuestro dashboard tiene que ver con las defunciones. Las defunciones va a ser igual al total de casos analizados, en este caso son estos 650.045, menos el dato que obtuvimos en la tabla dinámica donde estamos contabilizando cuántas personas están vivas. Entonces, menos este dato de aquí, menos 599.997. Y le damos un enter. Y tenemos como resultado 50.048. Entonces, estos datos que tenemos aquí, bueno, el formato que le ponga o no le ponga, pues no me afecta en nada, pero ahorita nada más lo voy a poner nada más para resaltarlo, y esto le voy a poner que esto me sirve para ser mis totales. Entonces, le pongo totales como título, o sea, no hay necesidad que le ponga este título, ¿verdad? Simplemente lo estoy poniendo para saber para qué estoy utilizando estos datos. Entonces, aquí estoy calculando mis totales. Muy bien. Entonces, ya tenemos esos totales, que estos totales nos los vamos a llevar aquí al dashboard, pero con otro formato para que se vea pues, un poquito más, más presentable a la hora de presentar estos datos a nuestra audiencia, a quien yo quiero explicarle cuál es la situación con nuestra base de datos, que nuestra base de datos en este caso es la base de datos del COVID, pero puede ser una base de datos de ventas o de inventarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a generar aquí otra tabla dinámica. Si se fijan, ya tenemos aquí tres tablas dinámicas. Aquí vamos a insertar otra tabla dinámica, más o menos aquí en el A10, tal forma que no nos obstaculice los datos que tenemos por acá. A19, perdón. Entonces, me voy nuevamente a la base de datos del COVID. Y aquí en la base de datos del COVID, nuevamente, insertar, tabla dinámica. Le voy a quitar esto de que lo agregue el modelo de datos y queremos ponerla en la hoja de cálculo existente. Me voy aquí, tablas dinámicas, y lo voy a poner más o menos aquí en el A19. Y le doy clic aquí en el botoncito para regresar a la ventana anterior. Y le doy a aceptar. Y en esta otra tabla dinámica, aquí vamos a hacer nuestro análisis de información de los casos del COVID por cada una de las entidades. Entonces, aquí en la entidad de nacimiento, lo voy a arrastrar a filas. Y luego
Quizás a lo mejor lo quiero desglosado, que me lo dé por mes. Entonces, fecha de ingreso lo voy a poner, pero en columnas. Ahí está. Y quiero que me diga en cada estado, por cada mes, quiero que me cuente cuántos casos hubo. Para eso puedo utilizar cualquier campo que tenga datos de tipo texto, para que me los cuente, no que me los sume, sino que los cuente, cuántos casos hubo. Entonces, voy a usar el campo de ID de registro y lo voy a arrastrar aquí a valores. Y ahí está. Me voy a hacer un poquito más grande aquí estas columnas para que se alcance a ver los datos. Ahí está. Bueno, entonces ahí lo tengo por ciudad. Por aquí este 99, creo que se me pasó. Bueno, no creo, ¿verdad? Pues estoy viendo más bien se me pasó. En lo que es la clave 99 y las entidades es que no está especificado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a seleccionar todos los datos numéricos, nos vamos a inicio y vamos a darle formato de miles y obviamente pues no puede haber decimales. Ahora, por default me lo ordena por el nombre del estado. A lo mejor yo quiero que me lo ordene por el número de casos. Entonces me pongo aquí en total general, me voy a datos y le digo que me lo ordene descendente de mayor a menor. Entonces le doy clic en este icono, aquí en datos, que me permite ordenar datos en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Le doy a este clic, ya está ordenado. Pero esto que me está mostrando el total de todos los casos analizados. A mí me interesa únicamente los que son positivos. Entonces vamos a agregarle un filtro a estos datos y me interesa filtrar en base al resultado. Lo arrastro aquí a filtros. Ahí lo soltamos en filtros y aquí en filtros les digo que únicamente los positivos. Muy bien, ¿vamos bien hasta este punto o voy muy rápido? Ustedes díganme, ¿eh? Si voy rápido me dicen, si necesitan que me tengan en algún punto me dicen, con toda confianza. A lo mejor yo voy aquí un poquillo rápido haciendo esto y no les estoy dando chance de que lo vayan haciendo. Pero ustedes díganme con toda confianza. Sí, profe, tengo una duda. Sí. A mí me lo está desglosando, pero por días. ¿Cómo le hago para que me lo desglose así como por meses, así, en las columnas? ¿En las columnas? Sí, me lo está Okay. desglosando por así por días, no por meses. Hay que ponernos ahí en un día, darle clic con el botón derecho y aquí nos debe de aparecer la opción agrupar. Le damos en agrupar y aquí, por ejemplo, debes activar que esté agrupado por meses. De esa forma te lo puede agrupar por meses, trimestres o años. Pero bueno, aquí nos interesa que esté agrupado por meses.
Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, si hay alguna duda, pregunten con toda confianza, yo me detengo, o sea, no hay ningún problema. Maestro, yo tengo una duda, porque a mí no me está sumando, me aparecen todos los resultados en ceros. ¿Te parecen los en ceros? Sí. Aquí en valores, si lo arrastraste y si está haciendo la cuenta. Sí, cuenta, ajá. Ah, caray, a ver, ¿le puedes, por ejemplo, en esta última tabla que hicimos? Sí, en esta última. A ver, déjeme, mire, porque... bueno, estoy viendo los campos de la tabla y lo único diferente que tengo es, en fecha de ingreso, en columnas nada más me aparecen meses. Digo, nada más fecha de ingreso, no me aparece el otro campo que dice meses. Es lo único que veo diferente en los campos de tabla. ¿Qué podrá estar pasando? A ver. A ver, ¿me puedes mandar una impresión de pantalla por el WhatsApp? Sí. Listo. Ah, caray, de veras, está fecha de ingreso. Sí te aparecieron los meses, pero No me aparece ese filtrito que tiene arriba de las columnas, no me aparece ese de meses. pues se supone que lo pone automático. A ver. Es lo único que veo diferente. Ya lo moví y ya me apareció. Lo quité la columna, este campo de valores, lo quité y lo volví a agregar y ya me lo sumó. Y ya salió. Ah, caray, Ya. qué raro. ¿Quién sabe qué Sí. habrá pasado? Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, pues aquí ya tenemos ya nuestros datos. Que nos van a servir para construir nuestro dashboard. Este no es nuestro dashboard, ¿verdad? Porque aquí podemos tener todo el tipo de fórmulas, tablas dinámicas,
todos los datos que necesitamos, ¿verdad? Para ir construyendo poco a poco nuestro dashboard. Bien, para la construcción del dashboard, vámonos ahora, ya tenemos los datos que necesitamos, vámonos aquí a esta celda, dashboard, y vamos a poner algunos elementos que nos van a servir. Vamos a poner, vámonos aquí a insertar, y luego símbolos no, ilustraciones, formas, y vamos a seleccionar aquí un rectángulo. Y vamos a poner un rectángulo. A ese rectángulo le vamos a dar una sombra exterior. Y le vamos a poner un efecto de biselado, primero. Y lo vamos a copiar y lo vamos a poner 6 veces. Entonces vamos a poner ahí 6 recuadros. Inge, ¿dónde puso la opción de sombra para el cuadro? Una vez que lo insertamos, por aquí nos aparece esta opción de formato. Y aquí está, efectos de forma. Aquí está para la sombra. Y aquí está para que tenga así un biselado. Gracias, Inge. Muy bien, ahí tenemos 6 recuadros. Y en el primero, ahora vamos a insertar un texto, un cuadro de texto. Entonces aquí en el menú insertar, y luego texto y cuadro de texto. Y aquí le vamos a poner total de casos. Y luego vamos a insertar otro cuadro de texto. Aquí a este le vamos a poner cuántos casos son positivos. Y luego vamos a insertar otro cuadro de texto. Aquí le vamos a poner casos negativos. Otro cuadro de texto donde vamos a poner cuántas defunciones. Y, por ejemplo, cuántos son positivos mujeres. Y otro cuadro de texto. Y aquí en vamos a poner cuántos positivos son hombres. Y después, para ir mostrando las cantidades, vamos a poner otro cuadro de texto. Lo vamos a poner aquí. Y en este cuadro de texto, fíjense bien, aquí nos vamos a ir a la barra de fórmulas y le vamos a poner el signo de igual. Y total de casos,
nos vamos a ir aquí a nuestra tabla dinámicas y le vamos a dar clic aquí en este total de casos para que arrastre este valor a nuestro dashboard. Una vez que le dimos clic a esta variable total casos, pues ya le damos enter y aquí ya nos lo pone, 650.045. Vamos a incrementarle el tamaño a 16, a lo mejor lo podemos poner, no sé, en negritas, cambiarle el tipo de... Acá, este ya quedó bien. Bueno, ahí seleccionan el tipo de letra que a ustedes más les guste. Allí le voy a poner Arial Black. Y vamos a hacer lo mismo para cada uno de ellos. Casos positivos, vamos a insertar otro cuadro de texto. Y al poner el cuadro de texto nos vamos a la barra de fórmulas, le ponemos el signo de igual. Y para poder relacionar esta celda y hacer una referencia a esta celda donde tenemos las tablas dinámicas, queremos el total de casos positivos, le damos clic, va a ser igual a este dato. Entonces lo seleccionamos y le damos enter y ahí nos estamos trayendo el dato. Y este fue Arial Black de 16, vamos a ponerle que sea igual. ¿Dónde está? Arial Black de 16 y ahí lo ponemos. Y luego vamos a hacer lo mismo para cada uno de ellos. Insertar, de texto, cuadro de texto, nos ponemos aquí casos negativos, vamos aquí a la barra de fórmulas, le ponemos igual, nos vamos a nuestra hoja de tablas dinámicas y total de casos negativos, seleccionamos ese dato, le damos enter y ahí lo tenemos. Bueno, ahorita al final a todos les pongo el mismo tipo de letra y tamaño. Entonces ahora me voy a las defunciones, insertar, cuadro de texto, lo vamos a poner aquí, tenemos el signo de igual, vamos a tablas dinámicas y este dato de defunciones. A ver, puse. A ver, otra vez, signo de igual, tablas dinámicas, defunciones, está. Y luego positivos mujeres. Insertar, texto, cuadro de texto, lo ponemos aquí. Nos vamos a la barra de fórmulas, igual. Positivos mujeres. Está. Y nos falta positivos hombres. El signo de igual, tablas dinámicas, positivos hombres. Ahí está. Ahora sí, ya selecciono los cuatro. Les pongo Arial Black. De 16. Muy bien, entonces ahí tengo mis indicadores. A lo mejor les puedo cambiar el color. Por ejemplo, los casos negativos, ponerle un color de relleno, pues como son negativos, tenemos un color verde. Los positivos, le podemos poner en rojo. Pues, verde, bueno, pues pues es más bien como naranja, pero parece mismo. Y en el caso de las defunciones, pues un color negro.
pero al ponerle el negro y el texto está en negro, pues hay que cambiarle aquí el texto, hay que cambiárselo a blanco para que se vea. Y si se fijan, cuando le cambiamos los colores, pues perdió el formato de biselado y de sombra. Pues nuevamente hay que formato, efectos de forma, esta sombra con un biselado. Pues ahí está, más o menos. Darle casos positivos. Lo voy a poner aquí en negritas para que este y este vamos a ponerlo en negritas para que se vea un poquito más. Muy bien, ahí tenemos la primera parte de nuestro dashboard. Muy bien, ¿cómo vamos hasta este punto? Bueno, si quieren, espero, no sé si todavía les falte por ahí algo. Esperarme un minutito más. Bueno, permítanme un minutito, ahorita regreso. Espérenme tantito.
Muy bien. ¿Ya tenemos todo esto, jóvenes? Ya, ingeniero. Ya. Sí. Ok. Fíjense bien. Como ahorita vamos a ir insertando aquí una de las tablas, si yo hago más grande cualquier celda, se fijan que va aumentando o disminuyendo el tamaño de mi recuadro. Entonces, para prevenir eso, vamos a seleccionar todos los recuadros, inclusive los del texto. Entonces, seleccionamos los 6 recuadros principales y los 6 cuadros de texto y nos vamos aquí a formato de objeto. Y nos vamos el formato. Dice bien, nos vamos aquí, le damos clic con el botón derecho, nos vamos aquí al formato de forma, seleccionamos aquí en tamaño y propiedades y le vamos a activar esta opción que dice no mover ni cambiar tamaño con celdas. Así si hacemos una celda más grande o más pequeña, no tienen que cambiar nuestros recuadros, porque ahorita que empecemos a insertar nuestras tablas dinámicas, nuestros datos dinámicos, pues entonces estaría cambiando el tamaño. Entonces, para prevenir que no cambie, le vamos a seleccionar esta opción, no mover ni cambiar tamaño con celdas. Así, de esta forma, si hago más chica o más grande una celda, no se tiene que mover, porque una vez que insertemos nuestras tablas dinámicas, se van a hacer más grandes o más pequeñas las celdas, y para que no afecte este diseño, pues seleccionamos esa opción. Profe, ¿Sí? ¿cómo selecciona todos los cuadros a la vez? Presionando la tecla control, selecciono uno y luego mantengo presionado el control y ya voy seleccionando. Gracias. Perdón, con shift, perdón, es con la tecla shift. Y así, manteniendo presionado el shift y ya vamos seleccionando. ¿Podría repetirlo para que no se muevan los formatos, por favor? Sí, ok, bueno, selecciono todos con shift, los voy seleccionando uno por uno. Y luego, mientras me aparezca la flecha, el cursor con las flechitas esas en negro, le doy clic con el botón derecho y luego me voy aquí a formato de objeto. Me aparece este menú lateral y aquí me voy a esta sección de tamaño y propiedades. Y ahí en propiedades hay que activar la opción no mover ni cambiar tamaño con celdas. Ok, gracias. Pero bueno, eso es para que no se haga el cambio cuando se modifiquen mis valores. Pero sin embargo, yo sí puedo ir modificando cada cuadrito de estos independientemente. Sí, se pueden. Ok, muy bien, gracias. Sí, yo los puedo hacer independientemente más grandes o más pequeños. Pero eso me sirve para que si yo tengo aquí un dato más grande o más chico, conforme se actualicen mis tablas dinámicas, no se mueva el tamaño de mis recuadros.
Muy bien, entonces tenemos aquí esta tabla dinámica de acá. Se me hace que nos va a estorbar esto. A ver, déjenme para que, como vamos a copiar esta tabla dinámica, esto de aquí lo vamos a mover un poquito más para arriba. Para moverlo, seleccionamos las celdas y fíjense bien, cuando se pone el apuntador del mouse en esas flechitas como color negro, fíjense bien cómo está ahorita, como una cruz blanca. Y cuando me pongo aquí en la orilla de la selección, cambia el cursor. Entonces, ya cuando esté en esas 4 flechitas, puedo mover todo este contenido hacia arriba. Y lo voy a mover arriba para poder seleccionar aquí mi tabla dinámica. Le vamos a dar Control C para copiar. Y la vamos a poner unos 3, 4 renglones abajo de mis recuadros. Y la vamos a pegar aquí. Entonces, Control V, y ahí lo pegamos. Y aquí en eso de etiqueta, pues le voy a poner mejor entidad o entidades. Y quizás a esto le podemos dar un formato. Vamos a darle algún formato, vamos a darle algún diseño. Por ejemplo, este de aquí, gris claro. O este de acá. Este de gris claro. Vamos a ponerle ese formato. Ahí le podemos dar el formato que más nos guste. Obviamente, aquí también tenemos que tener un poco de nociones o de ideas de diseño, porque si ponemos muy colorido todo de muchos colores, pues a lo mejor se vería feo. Entonces hay que tener algún esquema de colores básico, o 2, 3 colores, sin poner quizás demasiados colores, porque luego quedaría ahí muy, pues muy feo. Pero como mencionaba ahorita, pues también hay que tener un poquito de nociones de diseño, un poquito de gusto en el balance de colores, porque pues a lo mejor queremos poner colores muy chillantes, muy brillantes, y pues no. Pero ahí ya entra un poco, pues la creatividad de cada quien. Entonces yo voy a seleccionar este diseño de acá, de esta tabla, y ahí lo tengo. Ahora, de este lado de la tabla dinámica, quiero poner mi gráfico dinámico. Este gráfico lo selecciono, teniendo cuidado de seleccionar todo el gráfico, porque si le doy clic aquí adentro, pues se seleccionan a lo mejor no todo el gráfico. Hay que darle en la parte de más afuera, Control C, y lo voy a pegar aquí en mi dashboard. Lo pongo por acá y lo voy a hacer un poquito más grande, que abarque todo. Bueno, hasta donde sea visible, ¿verdad? Yo ahorita como le tengo un poquito de zoom, pues no lo puedo poner muy grande. Bueno, como ahorita voy a insertar aquí una segmentación, a lo mejor me conviene hacerlo un poquito esto más chicos, los recuadros. Bueno, aquí a lo mejor en la parte del diseño, pues sí vamos a tardarnos un poquito más para tratar de darle el mejor diseño que le podamos ahí a nuestro dashboard. Yo voy a hacer estos un poquito más pequeños, porque como ahorita vamos a insertar ahí una segmentación de los datos, pues voy a necesitar más espacio, porque pues como vemos aquí ya me estoy quedando sin espacio.
lo voy a hacer más para acá. Y mujeres, y luego esto por acá. Y luego positivos hombres. Así. Ahí está. Profe, una Sí. recomendación. Yo lo que hice fue agrupar todas las figuras y los cuadros de texto para así moverlos al mismo tiempo. Ah, exactamente, ¿verdad? También podemos hacer eso. Sí, porque a la hora de estarlos moviendo y demás, pues es más fácil. Los seleccionamos todos, clic con el botón derecho y los agrupamos. Y así pues ya es más fácil moverlo. Tienes toda la razón, ¿verdad? Caray. Pero a la hora de que estemos seleccionando hay que asegurarnos de que está seleccionado todo el grupo y no nada más uno. Entonces esto ya lo voy a mover más para acá. Ahí así. Muy bien. Vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica. Nos vamos aquí a analizar. Y vamos a insertar una segmentación de datos. En esa segmentación de datos vamos a segmentar nuestros datos en base a la entidad de nacimiento. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos nuestras entidades. Y ahí están todas las entidades. Bueno, para darle una mejor apariencia a esto, vamos a ponerle que sea a 4 columnas para que nos aparezcan ahí, pues, acá es demasiado grande esto. Ahí está. Ingeniero, ¿me podría repetir de nuevo la parte de segmentación de datos? Sí, selecciono aquí la tabla dinámica. Sí. Una vez que ya está seleccionada, me voy aquí al menú Analizar. Y luego aquí está Insertar segmentación de datos. Sí, muchas gracias. Y luego ahí seleccionamos entidad de nacimiento y aquí están nuestras entidades. Voy a hacer esto un poquito más para acá. Para las 4 columnas, ¿dónde le hago? Ok, selecciono aquí, me voy a opciones y luego aquí está columnas. Ok, gracias. Como son 32 entidades, pues así quedarían 4. Ah, pero este 99 es el que nos echa a perder ahí un poquito. Por aquí abajo queda solo Zacatecas. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Como aquí tenemos una segmentación de datos, si yo quiero, muéstrame los casos de Durango. Fíjense bien, me aparece Durango, me aparecen aquí los casos, no son de Durango. Aquí en la tabla, perdón, aquí en este gráfico son todos los casos, no nada más de Durango. En esta tabla de aquí sí me aparecen exclusivamente los de Durango. Y en estos datos generales me aparecen los datos generales, no los de Durango. Yo quiero que mi segmentación de datos funcione y esté relacionado con todos mis indicadores. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, voy a quitar el filtro. Selecciono aquí mi segmentación de datos. Me voy al menú opciones. Y dentro del menú opciones voy a seleccionar conexiones de informes. Entonces, para que esté conectado mi segmentación de datos con todos los datos que me generan mis tablas dinámicas, yo tengo que seleccionar todas mis tablas dinámicas. Para que de esta forma
mi segmentación de datos esté vinculado con las tablas dinámicas, con los resultados que me generan las tablas dinámicas. Entonces, ya una vez que seleccioné todas mis tablas dinámicas, le doy a aceptar. Ahora sí le doy Durango. Y fíjense bien, ya me dice cuántos son positivos de Durango, cuántos, bueno, positivos mujeres, cuántos son positivos mujeres, este era hombres, mujeres, cuántas son defunciones, cuántos son casos negativos, cuántos son positivos, cuál es el total de casos únicamente por Durango. Mi gráfico me muestra mi tendencia de los datos únicamente para el caso de Durango. Igual mi tabla me aparece únicamente para Durango. Si yo quiero quitar el filtro, pues únicamente le doy clic, como habíamos visto anteriormente, quito el filtro, me aparecen todos los estados nuevamente, me aparecen los datos generales, y de la misma forma, puedo seleccionar, por ejemplo, Durango, puedo seleccionar Morelos, bueno, tengo que activar la opción aquí de selección múltiple, por ejemplo, quiero ver Durango, bueno, Morelos no, quiero ver, no sé, Durango y Coahuila. Y ahí está. Este total es por los dos estados, igual el gráfico es por los dos estados, y aquí en la tabla me muestra el desglose de esos dos estados en particular. Y bueno. Disculpe, ¿pudiera repetir lo de la conexión otra vez, por favor? Sí, claro. Selecciono aquí mi tabla, o aquí mi ventana esta de segmentación de datos, me voy a opciones, y aquí en opciones está esta opción de conexiones de informes. Le doy clic en ese de conexiones de informes y tengo que activar todos los recuadros de las tablas dinámicas para que me vincule, me haga la conexión entre mi filtro de segmentación de datos y todas mis tablas dinámicas, para que las tablas dinámicas hagan los cálculos en base a la segmentación de los datos y se me actualicen todos mis datos. Entonces, ya una vez que los activé, le doy a aceptar. Y de esta forma ya estará vinculado mi tabla dinámica con mis datos. Sí, está bien, gracias. Profe, a mí se me actualiza lo que es la tablita, la gráfica de líneas, pero Sí. no la figura. ¿Cómo? ¿Cuál figura? No las figuras que pusimos de total de casos, los cuadritos. Ajá. Esos valores no se me actualizan. ¿No se le actualizan estos valores? No, solamente el de la tabla que tenemos con todas las entidades y la gráfica. A lo mejor le falta hacer esta parte de la conexión, ¿no? Es decir, Sí la hice, por eso se me actualiza la gráfica y la otra tabla. Seleccioné todos los que aparecen ahí. Caray. Quizás, a ver, hay que checar que cuando pusimos estos, sí le aparece así con la referencia a la hoja tablas dinámicas y luego la posición de la celda que está acá. Sí, sí me aparece esa referencia. Quizás, ¿qué podrá hacer? Cuando hizo la referencia de estos valores, lo hizo directamente a estos que tenemos acá como temporales.
Sí. Mire, le voy a mandar una captura, ¿ok? Sí, 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 por favor. ¿Se le trabó la computadora, Tere? Bueno, según lo que veo ahí por el WhatsApp de Tere, la que tenía ahorita ahí unos problemitas con la tabla dinámica, nos está diciendo que se le trabó su computadora. Vamos a esperarle unos momentitos. ¿Los demás cómo van? ¿Sí? ¿Sí salió todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien. Sí, profe, mi computadora se trabó y ya no reacciona. ¿Ya no reacciona? No, me tuve que conectar del celular porque ya no supe qué está haciendo. Ah, ok. Qué caray. Caray, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo nada más lo que diría es que hay que checar es, por ejemplo, cuando hacemos esta segmentación, si no le cambia aquí cada uno de estos indicadores, checar a ver si sí cambia aquí en las tablas dinámicas, estos resultados de acá. Pero bueno, pues si se trabó la máquina no hay forma de checarlo. Pues si quieren lo checamos la próxima semana, que acabo, todavía nos falta un poquito, ya casi terminamos. Nos falta ahí lo que es las escalas de tiempo. Si quieren, ya continuamos la próxima semana y ya darle quizás algunos retoques finales. Por ejemplo, que estos recuadros también de la tabla dinámica, si se fijan, cuando yo selecciono aquí en la tabla dinámica un estado en particular, como por ejemplo Campeche, no tuvo casos en enero y en febrero, como se borra enero y febrero, la tabla dinámica se hace un poquito más chica y este cuadro se hace más grande, esta columna, y luego cuando ya le quito los filtros, pues la tabla dinámica crece. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no crezca? Por ejemplo, aquí enero, que se hizo muy grande. Bueno, para hacer eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Seleccionar toda la tabla. Bueno, esto ya nada más por último. Irnos aquí a opciones de tabla dinámica y quitarle esta opción de autoajustar anchos de columna al actualizar. Para que cuando yo aquí haga una segmentación de datos y filtre datos,
que estos valores o estos anchos de columna siempre estén fijos y no estén cambiando. Que de hecho aquí veo que, ¿por qué aquí se modificó si ya habíamos cambiado que no se cambiara? A lo mejor al agrupar y desagrupar se quitó la propiedad esa de que se ajustara o no se ajustara. Pero bueno, eso ya lo checamos en la siguiente semana. No se destrabó, Tere. No, profe, pero igual ahorita le vuelvo a hacer lo que hicimos y a ver si ya se actualizan mis datos. Y ya la siguiente semana lo seguimos viendo. Sí, la siguiente semana si quieres lo seguimos viendo, que al cabo todavía nos faltan aquí ya poquitos detalles, pero nos falta algo. Ahí lo checamos mañana. Muy bien, pues por último, pues nada más grabar los cambios que hicimos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ustedes saben dónde lo graban. Hay que guardarlo para continuar la siguiente semana. Muy bien, jóvenes, pues como les comentaba al inicio de la sesión, estos dos videos se quedaron grabados y más tarde los voy a subir a un canal de YouTube y también ahí les pasaré los links por el WhatsApp para que lo puedan consultar si es que tuvieron por ahí alguna duda. Muy bien, entonces por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna sugerencia. No, todo ok. Todo muy bien, Inge, muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado. Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego.